Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura. Te hago Padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida y a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento con Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Espíritu de la verdad me dará testimonio, dice el Señor, y tú también darás testimonio. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo
se van a defender, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Verbum Domini. It was on April 1st Fue el 1 de abril de 1922 que el emperador de Austria y rey apostólico de Hungría, Karl, a sus 34 años, estaba en su lecho de muerte. Había sido exiliado de su patria junto con su esposa Sita, sus 7 hijos, y el octavo estaba en camino a la isla de Madeira, en el suroeste de Portugal. Hacía frío, no tenían dinero y sin embargo tenían gran amor unos con otros. Sita lo tenía en sus brazos esa mañana y él le preguntó a ella, ¿qué día es? Ella contestó, es el día de la Madre de Dios. Él sonrió, deleitado. Era sábado. Dijo, muchas cosas habían ocurrido los sábados en su vida. Se habían casado en un sábado, había sido coronado rey de Hungría un sábado y muchas otras cosas. Habían ocurrido el día de la Virgen. Él tenía devoción al rosario, de hecho, e incluso en su ajetreado trabajo como emperador del imperio austrohúngaro, siempre había tomado 30 minutos para rezar el rosario. Se ofreció misa cerca de su cuarto donde él estaba acostado y abrió un poquito la puerta. Él dijo, no, quiero abrirla por completo para ver el altar. Y luego recibió la Sagrada Comunión 30 minutos antes de morir. Sus últimas palabras fueron, se dice, cuando recibió la Sagrada Comunión estaba pálido, fatigado por la enfermedad que había contraído, influenza que se convirtió en neumonía, en una época antes de los antibióticos, así que no podían hacer nada. Su salud había caído, estaba pálido, fatigado por luchar contra esta enfermedad. Recibió 30 minutos antes de morir y se iluminó. Una gran alegría le iluminó el rostro. Sus últimas palabras fueron, hágase tu santa voluntad, Jesús. Jesús, Jesús, ven. Sí, sí, mi Jesús, hágase tu voluntad. Jesús. La última palabra en sus labios, el santo nombre de Jesús, a quien había estado tan devoto en toda su vida. Murió a los 34 años de edad, un día sábado, el 1 de abril de 1922. Así que celebramos por primera vez y acabo de notar que es un día sábado por primera vez en EWTN. Celebramos esta misa votiva del Beato Carlos de Austria. Si miraron el día miércoles EWTN, habrán visto un poco de la historia de Carlos y su esposa Sita. Pues como mencioné, murieron en la pobreza, tienen 7 hijos, ella estaba encinta, así que en esas difíciles circunstancias tuvieron que seguir perseverando para sacar adelante esa familia sin su esposo Carl, de quien ella dependía tanto. Así que ella es sierva de Dios. Y hubieran visto el miércoles, si no vieron ese programa, lo encontrarán en la página de YouTube de EWTN. Verán que la nieta de Carl y Sita, la princesa Mariana, estaba en el programa para hablar de su propia experiencia. Ella conocía muy bien a su abuela, nunca conoció a su abuelo, quien murió antes que ella naciera. Pero su ejemplo es muy importante para el mundo hoy en día, porque él era un político, un líder, así que es un modelo para líderes, para liderazgo. También es un modelo para los padres en esta época en la que muchos se crían sin padres.
Si ven fotos, encontrarán muchas de él en su familia. Es muy obvio que hay gran afecto entre él y sus hijos. Era su deleite. Cuando fue exiliado a Madeira, durante un tiempo estuvo separado de sus hijos. Fue solo meses después que finalmente fueron llevados allá, y un testigo ocular cuenta que él subió al barco cuando ellos llegaron finalmente. Los niños estaban llenos de alegría y lo abrazaron y le corrían las lágrimas por el rostro porque estaba reuniéndose con sus hijos. Incluso cuando estaba enfermo en su lecho, era su deleite escucharlos jugar afuera. Tenía un cálido afecto por ellos, como podrán ver de fotos. Tengo una aquí, no es una gran foto, pero quizás las cámaras las puedan enfocar. El emperador Carl con Sita, en ese momento creo que eran 6 o 7 hijos. Pero ahí ven la calidez de esa vida familiar. Es un modelo para los padres en esta época sin padres. Él quería incluso llamar a su hijo Otto, que iba a ser su heredero, para que estuviera con él cuando estaba muriendo. Los otros hijos quería librarlos de verlo morir, pero también el temor de contraer la enfermedad. Pero su hijo mayor, Otto, él quería que estuviera con él para poder mostrarle cómo un emperador debe morir, con fe, con amor a Dios, con confianza en Dios. Así que él es modelo para los padres, modelo para los esposos y esposas, para la vida matrimonial. Y cuando él y Sita se casaron el 21 de octubre de 1911. Hoy es octubre 21. Este fue un día que el Papa Juan Pablo II muestra cuando beatificó al Beato Carlo. Le escogió ese día, el día de su matrimonio, para su día de fiesta. Por eso lo celebramos hoy. Pero en la víspera de su matrimonio, Carl le dijo a su prometida Sita, con quien se casaría el día siguiente, le dijo: ahora debemos ayudarnos uno al otro para llegar al cielo. Ahora debemos ayudarnos mutuamente para llegar al cielo. Esa es la meta de este sacramento. Es un sacramento, es un lazo sacramental que le da a esa pareja las gracias necesarias para vivir su vocación, para ayudarse uno al otro para llegar al cielo, para ayudar a los hijos que reciban, para ayudarles también en su camino al cielo. Y ahora debemos ayudarnos unos a otros en el camino al cielo. Existe ese apoyo mutuo que disfrutan, y principalmente es un apoyo para ayudarse a volverse santos, a que aumente su santidad. Durante su vida, de hecho, él a menudo siempre dormía, con una imagen del Sagrado Corazón debajo de su almohada. Tenía gran devoción por el Santísimo Sacramento y el Sagrado Corazón de Jesús. Y él siempre, donde sea que viviera, él siempre quería obtener permiso para tener una capilla con el Santísimo Sacramento reservada en ese lugar. Aquí siempre tenemos el santuario en la capilla que siempre está encendido, señal de la luz del cielo, señal de la presencia del Señor en el Santísimo Sacramento, y él siempre se aseguraba de que esa luz siempre estuviese prendida, que nunca fuese apagada, y a veces durante los días siempre tenía que ir a asegurarse para que estuviera prendida, porque él sabía que iba a estar alejado por un tiempo, porque sabía que iba a pasar tiempo rezando ante el Santísimo Sacramento. Tenía gran amor por el Señor en la Eucaristía. Hay una hermosa foto que se puede encontrar en la internet durante su exilio. Está a punto de subirse al tren con Sita y se está ofreciendo misa fuera del tren. Se ve el tren al fondo y hay una misa al aire libre, y parece que el sacerdote está purificando las vasijas, así que Carl y Sita habían recibido comunión, están arrodillados en los rieles del tren y sus cabezas están inclinadas en humildad. Después de recibir al Señor en comunión. Eso es un modelo para los gobernantes, que un líder no debe ser dominante en una forma en la que se vea como a sí mismo como la autoridad final, sino que él se inclina en humildad ante el Señor, se ve a sí mismo como responsable ante una autoridad mayor.
Dios, sus planes, su voluntad. Eso es lo que él quería. Esas fueron sus últimas palabras. Hágase tu voluntad. E incluso le dijo a Sita cuando estaba muriendo, no me voy a quejar, porque la santa voluntad de Dios siempre he tratado de acogerla de todo corazón. Así que cuando el archiduque Fernando, quien era el heredero aparente del trono de Francisco José, el emperador Francisco José, era anciano, y Fernando era el heredero aparente, pero luego fue asesinado en 1914, lo cual llevó al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Así que entonces Carl se convirtió en el heredero aparente. Así que cuando estaba en el lecho, al lado del lecho del emperador Francisco José, cuando estaba muriendo, estaba rezando el rosario ahí junto con Sita. Estaba rezando el rosario y finalmente el emperador falleció, así que en 1916 sería llamado por primera vez Su Majestad. Pero él vio ese papel que había recibido, era un papel que Dios se lo había dado para ser instrumento de paz. Él era el único cabeza de Estado que continuamente elaboró para lograr la paz. Él trabajó con sus cuñados y en llevar mensajes a otros líderes del mundo para tratar de intermediar una paz. Cuando el Papa Benedicto XV emitió sus propios puntos para la paz mundial, el emperador Carl fue el único líder que lo aceptó de todo corazón. Siempre fue algo que él quiso lograr, una paz rápida. Él mismo había luchado en la vanguardia en varias ocasiones y había visto la devastación que trae la guerra. Y él quería la paz, pero también él le decía a los soldados, él les ordenaba que no debían robar, no debían tomar prisionero esa actitud, sino habían de llevar cultura a la devastación. Así que los prisioneros debían ser tratados de forma humanitaria. Él también veía a las personas que sufrían, viudas, huérfanos, aquellos que eran pobres por la devastación de la guerra, que de su propia fortuna personal, él la vació para proveer por ellos sus propias ropas. Él las regalaba a los pobres. Como ya dije, cuando fueron exiliados no tenían ni un centavo, porque tenía una preocupación tan llena de amor por la gente, por su bienestar y por el tratamiento humanitario, e incluso de sus enemigos. Antes de morir, él perdonó a sus enemigos, todos los que se habían opuesto a él, quienes lo hubieran traicionado, en especial un hombre lo había traicionado, así que finalmente se vio exiliado. Uno de sus últimos actos fue perdonar a cualquiera que lo hubiera ofendido, así como Jesús perdonó antes de su muerte. ¡Qué vida tan notable! Yo sabía muy poco acerca de él hasta que Robert Klesko, en nuestro departamento de teología, me ayudó a aprender acerca del Beato Carlos y fue clave para que la princesa Mariana viniera aquí, su Alteza. Así que estamos agradecidos de aprender más de su ejemplo, que es tan relevante para nuestra época de hoy. Mirar su ejemplo de cómo liderar con humildad ante Dios, querer cumplir la voluntad de Dios, el plan de Dios. ¿Y qué dijo Jesús tan hermosamente? Debe haber sido una palabra de consuelo para Carlos, considerar cuando estaba cercano a su propia muerte. Todo el que me reconoce ante los demás, el Hijo del Hombre los reconocerá ante los ángeles de Dios. Yo sé que hay algunos que temen esa palabra cuando el Señor la dice. Todo pecado te será perdonado. Todo pecado será perdonado excepto el del que blasfemará ante el Espíritu Santo. Juan Pablo II, en su encíclica sobre el Espíritu Santo, describe cuál es ese pecado. ¿Hay algo que podamos hacer que nunca pueda ser perdonado? La forma que lo describe es la impenitencia final. Podemos ser perdonados, pero si rechazamos al Espíritu Santo, su llamado a volver al Señor hasta el momento de nuestra muerte,
Dios nos da lo que escogemos. Si escogemos rechazarlo para siempre, esa es la decisión que hemos tomado. Él respeta nuestro libre albedrío que nos ha dado. Ese sería el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama a que regresemos al Señor, nos llama a la conversión y la fe y a creer. Y si continuamos rechazando eso hasta el final de nuestras vidas, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cualquier otro pecado que hayamos cometido, debe tener confianza en la misericordia del Señor. Que ese Señor les esté hablando ahora mismo y el Espíritu Santo los esté llamando a volver a Él con confianza en su misericordia. Una última palabra de la primera lectura de hoy, la carta de San Pablo a los Romanos, cuando él habla del valor de la fe. Y él dice que no es mediante la ley que la promesa le fue hecha a Abraham, sino que la ley dada a Moisés sería siglos más tarde. Así que Abraham, como fue vuelto recto a través de la fe, él creyó. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Pablo dice que aquellos que siguen la fe de Abraham, ellos son los descendientes de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Y luego Pablo cita el libro de Génesis capítulo 17. Y esta es la época en que el Señor cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y dice ahora, te hago padre de muchos pueblos. Pablo cita esa frase ahí en su carta a los Romanos. Te hago padre de muchos pueblos. Así que nosotros que vivimos según la fe, que seguimos el ejemplo de Abraham, seguimos la fe de Abraham, somos sus descendientes. De hecho, lo diremos eso hoy en la primera plegaria eucarística que utilizaremos, que en el canon romano llamamos a Abraham nuestro padre en la fe. Así que al igual que el beato Carlos y la sierva de Dios cita, hermanos, continuemos caminando en la fe, caminando según esa fe que lleva a ese final feliz de nuestras vidas, que vemos en la vida del beato Carlos. Él tenía esa iluminación, esa luz radiante, porque era el día de la Virgen y tenemos fe y confianza en ella y su rosario. Él había recibido la Eucaristía, e incluso en las fotos después de su muerte vemos esa luz, ese semblante lleno de alegría, que es resultado de vivir una vida buena y de fe y conocer la heredad de vida eterna que espera a aquellos que creen. Dios siempre está listo a escuchar nuestras oraciones y en nuestra necesidad unámonos y ofrezcamos nuestras peticiones.